Aquí a compartir esta pantalla. Bien, entonces, bueno, nuevamente buenos días para todos y para todas, para los estudiantes, profesores y público en general, pues que nos acompaña hoy en este espacio. Este espacio es, a mi modo de ver, supremamente interesante, no solamente para la universidad, sino para nuestra seccional Oriente, que es un espacio pues promovido por nuestros estudiantes del pregrado y creo que esos espacios pues son significativos no solo por el contexto en el que nos encontramos, sino sobre todo por la potencialidad que tiene nuestro programa de desarrollo territorial en el Oriente y en Urabá, donde también tenemos el pregrado y que aporta de una u otra manera pues también a sus ejes misionales pues de la universidad, que son las de docencia, investigación y extensión, y valoro mucho pues la iniciativa de nuestros estudiantes y esta generación de espacios de diálogo, que por lo demás es lo que quisiera pues con esta charla poder aportar, generar un espacio pues de discusión. No es una charla pues en sentido magistral, son cosas que son temas, son aspectos, elementos pues que dan que pensar a propósito de esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, la charla se titula La pandemia nos da que pensar, espacialización y administración de la vida por el COVID-19. Y creo que la pandemia nos da que pensar principalmente por dos razones. La primera, porque al igual que otras pandemias en la historia de la humanidad, pues que la humanidad pues, ha experimentado, estas pandemias constituyen un acontecimiento, ¿cierto?, que causa mucha conmoción, mucho miedo, incertidumbre, mientras que duran en el tiempo, pero también porque, en segundo lugar, porque ponen la vida, me parece a mí, en el centro de nuestra atención, y es sobre ella que se toman decisiones en muchos niveles y escalas, desde las políticas de higiene y seguridad promovidas desde la Organización Mundial de la Salud, desde los estados, hasta las decisiones que nosotros tomamos sobre nuestro propio cuerpo, sobre todo en alimentarlo bien, comenzar a hacer ejercicio, en fin, ese tipo de cosas, y las decisiones que tomamos promovidas por otras entidades, en otros órdenes pues de la sociedad, en este caso de confinarnos. Y confinarnos implica un asunto realmente importante, realmente clave para pensar. Yo estoy seguro que esto es coyuntural, que así como ha sucedido en otros momentos de la historia, estas pandemias pasan, seguramente encontraremos una vacuna, aprenderemos a convivir con el virus, qué sé yo, pero son momentos claves, son momentos importantes, y sobre todo en esta etapa en la que estamos en la historia de nuestra sociedad, creo que hay elementos fundamentales que hay que pensar para poder tomar buenas decisiones al futuro, para tener en cuenta la vida y para tener en cuenta nuestras relaciones como sociedad. Bien, eh, creo también que en el marco pues, de esas decisiones que se toman sobre la vida, sobre la sociedad, hay prácticas y control sobre la vida misma, ¿cierto?, que han resaltado no solamente las desigualdades sociales históricas, pues de clase, de raza, de generaciones, sino que han hecho muy visible una lógica de poder biopolítico y de control de las poblaciones, de los cuerpos, de las conductas, ¿cierto?, que opera hace ya bastante tiempo y que hoy vemos actualizada en sus formas y contenidos. Cuando hablo de biopolítica, ya lo voy a explicar un poco mejor,
La biopolítica es la administración de la vida, pero es la administración de la vida en tanto que la vida biológica. Y ya vamos a ver un poquito más sobre eso. Y cuando hablo de que esas prácticas, esas decisiones, esa administración de la vida está actualizada o se ha actualizado en sus formas y contenidos, hablo actualizada no necesariamente en que es novedosa, ¿cierto? Sino que se hace presente, o sea, se presenta de nuevo. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, poderlo pensar. Y desde eso, eh, lo que me da que pensar, eso precisamente es lo que me da que pensar y lo que quisiera compartir en este escenario. Bueno, bien, Michel Foucault es para quienes no han oído de él o no se han acercado a su trabajo, es un filósofo francés, de los pensadores más influyentes del siglo XX. Trabajó, buena parte de sus trabajos pues estuvieron en el marco de su vinculación con el Colegio de Francia, y él habla de formas de gobierno. Este pensador es quien diagnostica precisamente las formas en que se configuraron gobiernos de orden soberano, disciplinario y biopolítico, sobre todo desde el siglo XVII, XVIII. Él trabaja siglo XVII, XVIII y XIX y parte del XX alcanzó a trabajar. Y diagnosticó, trabajó tres formas de gobierno particular. Uno es el soberano, la otra gobierno disciplinar y el otro el gobierno biopolítico. Cuando hablamos de formas de gobierno, nos estamos refiriendo aquí no al gobierno que entendemos, digamos que tenemos en nuestro panorama, no es el gobierno del Estado, no es el gobierno de la política tradicional que conocemos, sino cuando hablamos de formas de gobierno nos situamos en cómo en la conducción de las conductas de una población, cómo se conduce, ¿cierto?, a una población hacia distintos intereses de orden estatal o particular. A eso nos referimos con formas de gobierno. Bien. Entonces, un poco lo que él planteaba era que en el gobierno soberano la figura del rey era la que determinaba quién debía morir y quién debía vivir. Cualquier acto pues individual o colectivo pues, que estaba cometido contra las leyes del soberano era considerado parricidio, lo cual era castigado de una manera muy cruel, ¿cierto? Generalmente a través del suplicio y el escarmiento en la plaza pública. Esa es como una primera espacialización tanto de la vida como de la muerte, porque en la plaza pública, cuando se castigaba a aquella persona que infringía la ley, que cometía parricidio, pues digamos, el poder necesitaba ser visible. Entonces, cuando se torturaba a una persona allí en la plaza pública, era necesario que la población, que la gente viera de lo que era capaz el rey. Entonces, esa es una primera característica, pues son asuntos más complejos. Yo apenas traigo aquí algunos elementos para poder pensar el tema que nos convoca. Y por otro lado, Michel Foucault pensó el gobierno disciplinar, donde las cosas se transforman un poco. Allí el poder se espacializa en el encierro y entonces aparece en las escuelas, la fábrica, el hospital, la prisión, el ejército, que materializaron pues esas prácticas de poder que recaían sobre los cuerpos de los individuos, en unos para hacerlos más productivos, en otros para modificar sus comportamientos. Esa transformación un poco del gobierno soberano al gobierno disciplinar tuvo que ver sobre todo porque esa forma de castigar en ese entonces por el soberano era o sea, costaba mucho, era muy dispendiosa, ¿cierto? Había, no solamente en términos, pues, de todo lo que había que hacer, toda la logística, pues, que había que resolver en ese momento, sino también por todo ese asunto de la sangre, era muy cruel, y entonces, digamos, como que las personas, los jueces, digamos, de la época, en fin, comenzaron a pensar otras formas a través de las cuales
se pudiera corregir la conducta de los individuos y aparece, o emerge más bien, que no es necesariamente un origen, sino que emerge esas formas de poder corregir. En ese entonces se pensaba el alma de los individuos a partir del encierro. Por eso, y era a través de la disciplina, por eso ustedes, por eso nosotros tenemos esa forma, por ejemplo, de ubicarnos espacialmente en las aulas de clase, donde donde el profesor está al frente de los alumnos están allá, el profesor puede observar lo que está sucediendo pues en el aula de clase, en fin. Y la disciplina entonces tenía que ver con la normalización, es decir, con incorporar la norma, como les decía, de grupos de individuos, espacializando pues sus cuerpos e inoculando en ellos prácticas concretas. Bien, por el otro lado, emerge entonces un gobierno biopolítico donde las cosas se transforman nuevamente. El crecimiento demográfico y la emergencia pues, de las ciudades trajeron consigo enfermedades, aglomeraciones, revueltas y toda una serie de factores que le implicaron al soberano pues, preguntarse por cómo gobernar más y mejor. La pregunta ya no recaía solo en el individuo y en su comportamiento, sino en todo un conjunto de individuos, es decir, en la población. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre un gobierno disciplinar que apuntaba directamente a los individuos en su especificidad, ¿cierto? Con prácticas concretas sobre sus cuerpos, es decir, el poder se ejercía sobre el cuerpo, sentarse de cierta manera, ubicarse en ciertos espacios, estar vigilado, ¿cierto? Controlado de determinada forma. Y aquí, digamos, con otra serie de fenómenos pues, que comienzan a suceder pues, por el aumento pues, de la población, por las ciudades, nos situamos ahora es en clave de la población y es en la vida de la población es donde emerge y se sitúa el centro de las decisiones políticas. Hay un cambio fundamental allí. Entonces ya no se trata pues de determinar quién muere o debe vivir como en ese gobierno soberano, sino que gobernar mejor implicó transformar esa ecuación y ahora pensarse en cómo hacer vivir y dejar morir. ¿Quién debe vivir? ¿Cierto? Es decir, un poco la gestión de la vida de la población eh, 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 se pensó más en clave de hacer que la mayor cantidad de individuos pudieran vivir a pesar de que otros tengan que morir. Y hay que aclarar nuevamente entonces que esa forma de gobierno biopolítica de la que estamos hablando, pues nos habla de esa vida que se gestiona, o la vida que se gestiona allí es esa vida biológica, es la vida en cuanto tal. Luego aparecerán pues las discusiones de orden ético-político, ¿cierto? Que cuestionarán pues las decisiones sobre cuáles son las vidas que merecen seguir viviendo y demás, los derechos humanos, en fin, todo este tipo de asuntos que ya conocemos alrededor de la vida. Entonces, gobernar una población pues tendrá que ver con la gestión de todos y cada uno de los aspectos que a la población le competen, tanto desde el ámbito de la vida biológica de los individuos, pasando por el ordenamiento de los espacios hasta el comercio y las relaciones estatales, si se quiere. Una de las técnicas claves, por ejemplo, para la gestión de la vida de la población cuando esto emergió, fue la estadística. Entonces, si se dan cuenta, hoy estamos llenos totalmente todo el tiempo son imágenes de datos, mapas, cifras, eh, lo que llaman estas imágenes pues de las tortas de datos, los porcentajes. Y eso permitió no solo, en ese entonces, pues cuando aparece la estadística, permitió no solo la construcción de datos sobre una población, sino también una gestión basada en el conocimiento, es decir, que ese ejercicio del poder sobre la vida y en las prácticas de la vida de su administración se fueron configurando saberes específicos que permitían la toma de decisiones sobre la vida de la población. Entonces, fíjense que un poco lo que vemos hoy es que sobre la base científica se toman decisiones sobre la vida. Y eso es fundamental, digamos, tenerlo allí en cuenta. Bien,
nos encontramos entonces, fue el filósofo también de Francia, francés Gilles Deleuze, eh, que es quien plantea que nos encontramos ya no propiamente pues, en regímenes soberanos o disciplinares, sino que hemos entrado en una sociedad de control, le llama él. Y eso quiere decir que la sociedad de control es una forma de gobierno que vigila y controla a una población que ya está disciplinada, ¿cierto? Es como una suerte de economía de gobierno de la población, economía no en el sentido, digamos, como financiero o en clave pues del dinero, sino que es más estratégica. Y esto no quiere decir pues que los otros tipos de gobierno hayan desaparecido o se hayan superado, sino que siguen funcionando en escalas distintas. O sea, seguimos siendo disciplinados, se sigue tomando ciertas decisiones de soberanía sobre la población o sobre los estados, en fin. Y lo que está sucediendo, lo que ha pasado es que ese gobierno soberano, disciplinar, biopolítico y de control, pues se traslapa, ¿cierto? Estamos o ya hace ya rato, pues vivimos en una dinámica social donde esas formas de gobierno se traslapan y allí la espacialización del poder y la vida, por ejemplo, se sitúan hoy por excelencia en las bases de datos, en las plataformas tecnológicas que vigilan, que controlan o inducen, por ejemplo, los movimientos de los cuerpos, las sensaciones, las emociones, los movimientos de masas a través pues, de la gestión de la información personal y la geolocalización de los cuerpos en el espacio. Piensen ustedes en los dispositivos móviles, eh, donde todo el tiempo estamos dando información de nosotros mismos, por dónde nos movemos, en fin, cuando ponemos fotos en las redes sociales, estamos dando información, así sea que estemos lo más tristes en la vida, ponemos fotos felices, entonces digamos que allí hay una forma en que detrás de todo ya hay una captura de la información de qué te gusta, cómo te vistes, cómo te mueves, por dónde vas, en fin, que va siendo capturada, digamos, va siendo capturada por lo que llaman pues, la Big Data, ¿cierto? Y va generando determinado tipo de perfiles. Esta es una nueva espacialización que con la entrada de la tecnología GPS, como les decía, los dispositivos móviles y la masiva adquisición de estos por parte de la población. Por ejemplo, si ustedes miran estadísticas, hay más celulares que personas en Colombia. Allí entonces cada individuo aporta, a veces sin saberlo, información valiosa para distintas empresas que compran el acceso a lo que les decía de la Big Data. Y por su parte, los gobiernos controlan nuestros movimientos financieros, pero también nuestros movimientos cotidianos. Entonces, por ejemplo, en clave de los movimientos financieros se controla o se vigila, pues, digamos, esa información a través de los registros que vamos dejando por medio del uso de nuestras tarjetas bancarias o transacciones en cualquier plataforma. En el segundo caso de nuestros movimientos cotidianos, por ejemplo, por medio de las cientos de cámaras ubicadas en las ciudades y municipios para vigilar tu comportamiento en la calle, la forma en que conduces un automóvil, cómo te comportas en un centro comercial, en fin, ese tipo de dispositivos pues están allí para conocer, digamos, las dinámicas pues de la población. En ese orden de ideas, también lo plantea un poco Gilles Deleuze. Él nos dice que esa sociedad de control, digamos, se caracteriza principalmente por dos elementos. Lo individual del individuo, ¿cierto? Ya les explico qué es eso, y la vigilancia. ¿Qué quiere decir lo individual? Literalmente que el individuo ya no es un todo indivisible, sino que puede ser dividido según sus perfiles de información. En sentido estricto, pues tú no te sientes dividido, crees que eres una persona con sentimientos, emociones, esperanzas, sueños, una vida normal, vas a la universidad, trabajas, ¿cierto? Consigues tus cosas. Sin embargo, en esa sociedad de control, una especie de Matrix, si vieron la película en algún momento, pues que en verdad existe, pues no un poco como lo plantea la película, pero si hay una Matrix, hay algo que está controlando el asunto.
tan solo ahí en esos registros, pues tan solo eres una serie de datos. Dice Gilles Deleuze, una figura muy bonita, que eres como un haz de luz en ese espacio pues de la información. Eres una serie de datos pues que tú mismo has dejado por ahí en la red, que obviamente perfilan eso que consideras tu vida, tus emociones, deseos, en fin. Y para el sistema financiero tienes un perfil, para el sistema estatal y global de seguridad tienes otro, generalmente eres un individuo sospechoso. Para las corporaciones y empresas del ocio y del entretenimiento, pues tienes otro. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, toda la cantidad de publicidad pues, que les llega a uno a través del correo y de las redes sociales. Es decir, que tu vida en cierto modo depende de la información que de ti está en la red, ¿cierto? Y en la interacción a través de las redes sociales o cualquier sistema de información y tu intensidad de conexión con dichos sistemas seguramente conduce tus comportamientos frente a qué comprar, qué solicitar, qué deseo satisfacer o qué debes obedecer, ¿cierto? El segundo elemento, que es la vigilancia, perdón, ese segundo elemento que es la vigilancia, y es en lo que quisiera pues hacer un poco más de énfasis en esta charla, se caracteriza por la figura de un ojo que ve pero que no puede ser visto. Esa es la idea de la vigilancia. Eso lo pensó Michel Foucault cuando habló del panóptico, ¿cierto? Que es como la figura pues en su momento esencial por excelencia de la prisión, que hay una torre en el centro y alrededor están las celdas, ¿cierto? Y desde el centro se observa y se vigila a los reclusos, pero es una luz pues que se proyecta hacia las celdas, y el que está recluido no puede ver quién lo está viendo. Esa es como la figura, un poco la metáfora que Foucault utiliza para hoy en día, digamos, pensarla en clave de lo que les contaba de las cámaras. Entonces, sabemos que nos están vigilando, pero no sabemos quién nos vigila. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, muchos ojos que nos observan todo el tiempo, desde el ojo sagrado de Dios para algunos, ¿cierto? Pasando por ese panóptico que les cuento de la prisión, esas cámaras ubicadas en las ciudades, en los centros comerciales, en los ascensores, es decir, hasta el ojo vigilante de nuestro vecino o vecina. Es un gobierno que a mi modo de ver es un gobierno del ver, ¿cierto? Y de vigilar a los otros para controlar sus conductas, y sin embargo hoy nadie escapa a ello. Entonces, por ejemplo, aquellos que nos vigilan también son vigilados. Por ejemplo, nótese que a través de las redes sociales ciudadanos preocupados, por ejemplo, han puesto en la palestra pública las conductas de varios gobernantes, empresarios o funcionarios de alto rango. Lo ponen en Instagram, lo ponen en Twitter, en fin. Y lo que quiere plantear eso es que nadie es inmune a ese ejercicio de control sobre su conducta y sobre su vida. Bien, entonces lo que quiero plantear con todo esto, con esa introducción un poco larga, es que con la llegada de la pandemia producida por el COVID-19 asistimos entonces a un momento de la historia de la humanidad en la que esas distintas formas de gobierno de las que hablábamos anteriormente se hacen más visibles. En el centro del meollo se sitúa la vida, y a partir de ella se toman decisiones para su administración y espacialización. Y lo que quisiera destacar allí es que esas formas de gobierno que se han traslapado en distintos niveles y escalas de la sociedad no son unas formas de gobierno pues que se sitúan en un lugar específico, en el Estado, por ejemplo, ¿cierto? Sino que vivimos en una sociedad donde la soberanía, la disciplina, ¿cierto? Y el control son ejercidos en los niveles más cotidianos y cercanos a nosotros. Lo que me Profe, da que... Dime. la interrupción, para solicitarle por favor cordialmente a la señora Consuelo Lozano que si puede ayudarnos apagando la cámara. Muchas gracias. Vale. Bien, entonces decía que lo que me da que pensar con toda esta coyuntura que estamos viviendo, pues en el marco pues, de las formas en que se ejerce disciplina y control social, los confinamientos que estamos viviendo en distintas intensidades y escalas,
la transformación de los espacios que cotidianamente habitábamos, me permite preguntar, bueno, ¿de cuál vida estamos hablando? ¿Cierto? ¿De qué vida es la que merece seguir viviendo? ¿De qué me habla Medellín cuando me dice que entraremos en una fase de cuidado total? ¿De qué me habla el Estado cuando me somete a políticas de prevención y acción? ¿De qué me hablan cuando los medios transmiten, por ejemplo, la idea de preservar la vida, pero hay desalojos, ¿cierto? Hay militarización de ciertas zonas y poblaciones y hay días sin IVA? ¿De qué me hablan, por ejemplo, cuando el miedo y la incertidumbre se gestionan a través de los datos, de las estadísticas, de los mapas, ¿cierto? Entonces, un poco la pregunta por la vida ahí, por la vida allí es un poco pensarla en clave, bueno, de qué asunto me estás hablando, porque finalmente lo que estamos viendo son muchas contradicciones, ¿cierto? Poco bueno, ahí siendo un poco conspirativo seguramente, pues uno lo podría ver con el sentido común, y es que ese día sin IVA, por ejemplo, digamos, se pone en riesgo a la población, pero quizás era porque se quería llegar al pico de la pandemia lo más rápido posible. Entonces un poco esa pregunta allí por la vida creo que nos da que pensar, creo que es un asunto que tenemos que seguir indagando, ¿cierto? Que tenemos que seguir movilizando porque hay mucha contradicción y eso nos está afectando directamente. Entonces, bueno, siguiendo aquí con algunos ejemplos, por ejemplo, desde la perspectiva pues, de las fronteras, la soberanía, por ejemplo, ya no solo se ejerce en las de los estados-naciones, por ejemplo, frente a los migrantes. La frontera y la soberanía sobre ellas ya se traslada hacia el propio cuerpo de los ciudadanos, por ejemplo. Entonces encontramos que el tapabocas viene a ser hoy la frontera por excelencia entre los cuerpos, ¿cierto? Instalando una barrera que impide biológicamente la contaminación de los otros, pero también estableciendo simbólicamente un distanciamiento físico que al decir de Rita Segato también es social, ¿cierto? No es simplemente una separación de cuerpos, ¿cierto? Es una separación social. Ejemplos más cercanos, por ejemplo, la puerta de tu casa, de tu edificio, de tu unidad donde habitas, por ejemplo, se ha convertido en una frontera o un paso restringido del extraño que lleva a un domicilio o de los mismos amigos y familiares que anteriormente te visitaban. Los administradores, por ejemplo, de las unidades residenciales asumen hoy en día un rol de mandatarios que dictaminan normas y disciplina en ese pequeño estado que se ha convertido en el lugar donde vives. Pero lo más curioso de todo esto, me parece a mí, es que nosotros mismos asumimos un rol vigilante. Miramos raro a quien no lleva puesto un tapabocas o cuestionamos y en ocasiones denunciamos que en algunas casas o apartamentos hay alguna aglomeración de personas. Es una situación, es un estado que a mi modo de ver es de hipervigilancia, es un estado que hoy nos gobierna, que ya no solo se sitúa, como les decía, en un estado que dictamina medidas, ¿cierto? Sino que se instala y se moviliza desde los individuos. Y ese gobierno de control de la población fluctúa obviamente en diversas escalas. Entonces lo que llamamos, o la llamada pues disciplina social, no es otra cosa pues que la sofisticación de ese ejercicio del poder que es descentrado porque activa la transformación de tus formas de comportamiento, ¿cierto? A sabiendas de que te pueden estar observando. Pero también es una forma de gobierno eficiente y eficaz, toda vez que quien la moviliza es sobre quien recae, es decir, la población. Nosotros mismos, esa es lo que llamamos como la economía de ese ejercicio de poder o la eficacia de ese ejercicio de poder de control, es que nosotros mismos movilizamos ese poder. Y entonces, digamos como otro ejemplo que les traigo acá, muchos espacios, por ejemplo, de la ciudad que habitábamos con cierta frecuencia, pues se han convertido en lo que un amigo mío llama espacios pandémicos. Son espacios que se caracterizan porque en tiempos de pandemia la normatividad que los despoja pues directamente de todo su valor simbólico, construido por la apropiación social de dicho espacio, pero también porque esa normatividad pues que estaba anclada a la higiene y a la seguridad
indirectamente impactó en su economía y han desaparecido tiendas de barrio, bares, restaurantes, en fin. Es decir, lugares donde nos convocábamos, donde vivíamos pues en comunidad con el otro, han desaparecido indirectamente o más bien muy directamente pues, por estos asuntos económicos financieros que ha generado la pandemia y las decisiones desde ella. Por ejemplo, desde la banca de un parque, pasando por la tienda o restaurante de barrio hasta los centros comerciales, se ha hecho tabula rasa, ¿cierto? Se ha despojado estos espacios de todo su significado y las formas en que los habitábamos, pues ha sido desterritorializada. Una pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿cómo vamos a volver a habitar esos espacios? Y creo que eso es ahora la entrevista que me hacían en la emisora de la universidad, me preguntaban, bueno, los profesionales de desarrollo territorial, la gente que trabaja con el tema de los territorios, bueno, ¿qué pueden aportar allí? Bueno, podemos aportar mucho en el sentido de, bueno, cómo vamos a volver a apropiarnos de los espacios públicos, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes están haciendo sus trabajos de investigación sobre la apropiación del espacio público. ¿Cómo vamos a volver a llenar de sentido estos escenarios, estos espacios donde nos convocábamos socialmente después de esta pandemia, ¿cierto? Después de esto que nos está generando el confinamiento, el distanciamiento social, el miedo y la incertidumbre de que el otro me infecte, por ejemplo. Y otros ejemplos, pero no tengo unas imágenes allí, es por ejemplo una paradoja macabra pues, que ha sucedido pues, en este tiempo, es esa paradoja del hacer vivir y dejar morir, ¿cierto? Que se manifiesta en prácticas de gobierno sobre los otros, nos ponen ante la pregunta por la administración de la vida, ¿cierto? Y en clave cuál vida es la que merece seguir viviendo. Y dos casos significativos, uno en Bogotá y en Medellín, por ejemplo. En Bogotá, el desalojo de los habitantes de Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, en plena pandemia, llega el ESMAD y decisión de la alcaldía paradójicamente, con Claudia López como alcaldesa, toma la decisión de desalojar a estas personas de allí, pues sobre la base del riesgo que tiene la tierra, el terreno allí. Y el segundo ha sido la militarización del barrio Sinaí de la Comuna 2 de Medellín. Entonces, si bien todos estamos confinados de algún modo, sobre quien recae con más crudeza la medida es sobre grupos poblacionales que son considerados altamente contaminantes, peligrosos o antihigiénicos. Y creo que el quédate en casa debe funcionar para unos de manera violenta, ¿cierto? Confinándolos y restringiendo su movilidad, pero para otros quedarse en casa ha implicado el desalojo, la pobreza y la estigmatización. Y eso es preocupante y es un asunto que tenemos que pensar. Y finalmente quería darles las gracias y dejarlos aquí con esta frase pues, del presidente Iván Duque hace unos días, es que podemos defender la vida productiva y el empleo y al mismo tiempo defender la salud y la vida. Y yo me pregunto nuevamente, ¿de qué vida me estás hablando? ¿Cierto? En estos tiempos de pandemia. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles. Son reflexiones pues que han surgido en estos ya 3 meses, si no estoy mal, 3 meses, 4 meses largos pues de confinamiento, de pandemia, y que me parece que la pregunta por la vida también en el marco pues de nuestro programa de desarrollo territorial, la vida tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los espacios que habitamos, tiene que parte desde nuestro propio cuerpo, pasa por nuestra casa, pasa por nuestro barrio, por nuestra cuadra, por nuestra ciudad, y creo que allí tenemos que pensarnos muy bien y sobre todo estar informados sobre las medidas que se van tomando y ser críticos, sobre todo con estos asuntos. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que conversemos un rato al respecto. Profe César, muchas gracias por esa intervención, esta charla tan interesante. Bueno, le recordamos a todos los invitados que pueden ir realizando sus preguntas a través del chat.
o solicitar la palabra por el micrófono para realizar sus intervenciones. Muy bien, el estudiante José Miguel Rivera quiere pedir la palabra por el micrófono. José, tienes la palabra. Muchas gracias, Daniela. Buenos días para todos. Un especial saludo para el profesor César. Luego de esta interesante, no sé, se me fue la palabra. Intervención. Exactamente, sí, bueno, era como una charla, creo que Sí. era lo que iba a decir. Sobre la espacialización de la vida, digamos, de alguna manera, me surgió una duda, profe, y es si después de toda esta situación, ¿usted cree que se van a generar nuevos espacios? Pues ya lo que decía un poco al final, nuevos espacios de relacionamiento de las personas. O sea, digamos, antes de toda esta situación, las personas pues se encontraban en un parque principal de un municipio o en el centro comercial para socializar, pero después de todo esto, lo que hemos logrado ver y lo que se ha logrado percibir es que las personas ya tienen un poco más de miedo de esta socialización presencial en lugares como tan concurridos. ¿Cree usted, profe, que de pronto se van a generar nuevos espacios para la socialización de las personas? Eh, pues yo creo que no. Yo creo que, o sea, si algo tenemos como humanidad es que olvidamos rápido. Y creo que, digamos, este asunto de la pandemia, pues sí, digamos, como el miedo y la incertidumbre, pues sí durará por un buen tiempo, obviamente. Y de entrada, pues estaremos como en un vaivén de restricciones, de políticas, pues de cuidado, en fin. Por un tiempo seguiremos usando los tapabocas, pero hay algo que tiene la humanidad y es que olvida fácilmente. Si ustedes hacen un recorrido por ahí por Google, a propósito de las pandemias que la humanidad ha experimentado, fácilmente se olvidan después de un tiempo porque hay algo interesante allí, es porque la potencialidad de la vida prima, ¿cierto? La potencialidad de la vida, pero en clave de los relacionamientos, ¿cierto? De volver a habitar los espacios, de volvernos a encontrar con los otros, pues generalmente prima y terminamos olvidando estas cosas. Yo creo que ahí más bien lo que se configuran son otros espacios que, como les contaba así a grandes líneas, son los espacios, digamos, de la información que están alrededor de la información, de la captura de los datos. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, pues pero que trabaja en Alemania, estudió en Alemania, él decía que hay una paradoja cuando él veía, por ejemplo, el caso en Wuhan, pues en China, había una paradoja, digamos, con todo el sistema de información y de captura, pues, de datos de la población, de todo el mundo está vigilado a través de, de, a través del dispositivo, pues, móvil. Todo el mundo, pues, el Estado tiene una muy buena información. Y en ese momento él decía, bueno, es paradójico porque esta información que se está utilizando. Primero, pues tiene el inconveniente de que es un asunto que nos están vigilando, están utilizando nuestra información, en fin, toda la crítica que se ha hecho alrededor de ello, pero por otro lado sirve muchísimo para poder manejar y controlar la pandemia en el oriente, allá en China, en Japón, digamos, ha servido mucho ese tipo de información porque han logrado hacer entiendo yo, cercos epidemiológicos pues muy efectivos, en fin, entonces digamos que ya están en otra etapa de la pandemia. Entonces, si yo pienso en nuevos espacios, serán nuevos espacios distintos pues a los que conocemos. No, la pregunta un poco que yo me hago es, bueno, ¿cómo vamos a rehabitar, cierto? ¿Cómo vamos a reapropiarnos de los escenarios pues que constantemente habitábamos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuántos restaurantes, bares, ¿cierto? De gente que tenía sus pequeños emprendimientos y que lo han perdido todo ahora. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Ese tipo de cosas,
pero eso, digamos, la sociedad tiene esa capacidad pues, de resiliencia y olvido. Creo que hay un punto fundamental. Creo que la humanidad no va a cambiar mucho con esta pandemia. Ahí creo que hay más, este asunto es más del orden del miedo, y si ustedes ven las estadísticas, los mapas en esos colores rojos, difíciles, cómo se presentan los datos, ¿cierto? Siempre se presenta es el acumulado de casos de infección que hemos tenido, muy poco se muestra o no se le da tanta fuerza, digamos, a la recuperación, a los casos que han sido recuperados, porque es una lógica del miedo, es una lógica del shock. Entonces, le recomiendo mucho a, a Naomi Klein, que escribió un texto ya hace un tiempo, se llama La doctrina del shock. Y ella dice que esa doctrina del choque es, digamos, como los gobiernos, pues no solamente los gobiernos de Estado, este tipo de cosas, sino las formas de gobierno que les comentaba, digamos, aprovechan todo este tipo de situaciones, desastres naturales, ¿cierto? Guerras, en fin, para poder tomar decisiones importantes que impactan sus propios intereses, ¿cierto? Entonces, claro, todo el mundo está encarretado, digamos, está con toda la atención en un fenómeno particular, pero por otro lado se están tomando decisiones. Entonces, fíjense nomás, con estos asuntos uno termina siendo un poco conspirativo, pero fíjense, por ejemplo, el caso de quienes están muriendo. ¿Sí? Los que mueren son las personas de mayor edad, las personas de los 70, 80, 90 años, y aparece una política, esta política de que te compro tu casa, ¿cierto? Y te pago el arriendo, o sea, tu casa me la hipotecas, la hipoteca invertida, y yo te pago un arriendo durante el resto de tu vida que seguramente no va a ser mucha, no vas a durar mucho tiempo. Entonces son ese tipo de asuntos donde uno se pregunta, bueno, pero ¿de cuál vida me hablas si haces tomas este tipo de decisiones? ¿Mm? Pero creo, José Miguel, que los espacios obviamente nuevamente se reconfiguran. Tenemos esa capacidad como sociedad y bueno, seguramente pues, se transformarán en algo, pero creo que la sociedad no va a cambiar mucho. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, voy a proceder a leer dos preguntas que tenemos en el chat para posteriormente cederle la palabra a Juan David García. Una de las preguntas la hace Martín Arnulfo Tobón Mesa. Pregunta, en Colombia se dice que la gente es muy sociable. Últimamente, especialmente en los jóvenes, se nota un aislamiento mayor. ¿Se logrará que la gente se vuelva más fría, más distante? José también vuelve a preguntarnos, él pregunta, ¿las aplicaciones como Corona o Medellín Me Cuida exponen que cerca a la ubicación del dispositivo hay X números de casos cercanos? ¿Esto podría ser una violación del espacio vital de la privacidad? Antes de contestar, profe, le voy a ceder la palabra a Juan David García para que también nos haga su pregunta. Vale. Bueno, buenos días. Añadiendo ahí a lo que decía el profe ahorita, hay un documental en YouTube que se llama así y que es de Naomi Klein, La doctrina del shock. El video pues sintetiza lo que ella escribió. Y haciendo referencia precisamente a ese video, ¿cree usted, profe, que la pandemia ha desmantelado la crisis del capitalismo en su forma neoliberal, viéndolo desde una mirada más profunda? ¿O cree que a partir de ahí se va a agravar más, pues debido a que hemos visto que acá en Colombia el presidente ha tomado funciones del Senado, se han expedido muchas leyes, inclusivemente que van contra la vida misma, si se quiere? Entonces, pues dejo esa pregunta ahí. Vale, Juan David, gracias. Bueno, con respecto a la primera que hacía Martín, decía que en Colombia se dice que la gente es muy sociable. Últimamente
especialmente los jóvenes, se nota un aislamiento mayor, se logra que la gente se logrará que la gente se vuelva más fría, más distante. Pues digamos que yo creería que no, porque digamos que nuestra condición, pues si ustedes ven en esta época, en estos meses de confinamiento, pues lo que uno ve es mucha resistencia al confinamiento, ¿cierto? Entonces, claro, digamos, en términos del riesgo de la salud, pues ha tenido ha tenido mucha incidencia, porque, bueno, uno ve en Cali, en Barranquilla, ¿cierto? En distintas partes, pues, de Colombia, donde la gente sigue reuniéndose, sigue haciendo sus fiestas, sigue, porque es muy difícil, sobre todo por nuestras características, como, no solamente como colombianos, sino en esta región, en América Latina, ¿cierto? Que somos muy dados a la sociabilidad y claro, acatamos, hay algo que sí me preocupa, es qué tan fácil acatamos las órdenes, ¿cierto? Qué tan fácil nos encerramos, pero siempre hay resistencias frente a eso. Siempre, Foucault decía eso, siempre que hay poder hay resistencia. Y lo que vemos todo el tiempo son resistencias, pues, de distinto nivel y de distinto orden, unos que no acatan, otros que, que reinventan, lo que llaman la reinvención, pues ahora, esa palabra que se ha vuelto cliché. eh, digamos, hay distintas formas que la gente genera otro tipo de prácticas, ¿cierto? Que permiten seguir siendo sociables, seguir estando conectados, seguir, no, digamos, acortar la distancia en la que hemos estado. Entonces yo creería que eso no va a pasar, ¿cierto? No somos una sociedad fría, ¿cierto? Como uno pensaría en cierto tipo de sociedad en Europa, por ejemplo. La otra que planteaban era la de José Miguel, del tema del dispositivo del aplicativo Corona App. Y si eso podría ser una violación del espacio vital de privacidad, el tema de la ubicación y que nos manden información, en fin. Pues digamos, José Miguel, lo que menos tenemos hoy en día es privacidad, creo yo. No solamente porque lo que les contaba que el Estado y distintas entidades, ¿cierto? Distintas eh, actores, podríamos decirlo, capturan nuestros datos, sino porque nosotros mismos damos los datos, ¿cierto? Entonces, a través de la red social. Es decir, eh, hay un texto chévere de cartografía social, por ejemplo, que se llama O mapeas o te mapean. Y uno diría hoy, no, pues uno tiene que mapear, pues porque ya está mapeado, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas comunidades en el Chocó que decían que contaban, por ejemplo, que en sus territorios, cuando ellos andaban, pues su territorio, encontraban allí placas de bronce, ese tipo de cosas por allá muy metidas en la selva, que quién sabe quién las había puesto allí, desde cuándo estaban, pues se veían como muy viejas. Es decir, eh, eh, no tenemos esa, o sea, ¿qué significa la privacidad? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Qué tipo de privacidad es la que nosotros mismos estamos tratando de construir cuando todo lo visibilizamos, por ejemplo, a través de las redes sociales? Sentimientos, frustraciones, alegrías, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto de la privacidad no es tan, no es una cosa pues que nos la estén violando como se suele pensar, ¿cierto? No, hay un aprovechamiento de una cosa que nosotros, de una información que nosotros ya hemos dado. Y la otra pregunta es fuerte con el tema del capitalismo. ¿Por qué no? Miren, yo no sé si el capitalismo tiene algo como estrategia de poder, tiene algo fundamental, y es que el capitalismo dejó de ser algo hace mucho tiempo, dejó de ser un asunto de acumulación de dinero. Por ejemplo, el capitalismo es productor y produce, eso lo dicen
intelectuales franceses, de los que les cuento que esta gente pensó mucho eso, para los 60, 70, el capitalismo es productor y produce ¿qué? Produce deseos todo el tiempo, ¿cierto? Produce deseos, necesidades, y ustedes lo ven, por ejemplo, en un día sin IVA, en ese primer día sin IVA, o sea, a la buena parte de la gente le importó nada que estuviéramos en una situación de salud complicada, ¿cierto? Y no fue sino que abrieran los espacios del comercio, los espacios del consumo, que hubieran promociones y la gente sale masivamente a comprar. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué compraron tanto televisor? Pero hay algo ahí que está funcionando y que es muy, muy efectivo para la sociedad capitalista y del consumo, y es que todo el tiempo están produciendo en ti deseos, todo el tiempo. Y cada vez que vas satisfaciendo un deseo, aparece otro. Y eso está por encima de la vida, ¿cierto? Está por encima de la vida. Un poco la frase que les ponía allí al final del presidente Duque plantea un poco eso, ¿cierto? Podemos convivir con la vida productiva y a su tiempo cuidar la salud. ¿Eso qué significa? O sea, ¿cuál es la vida que prevalece? Eh, por ejemplo, las últimas apuntes pues, de nuestra vicepresidenta diciendo que los pobres los coge la pandemia porque no alcanzaron a ahorrar. Entonces uno se pregunta, bueno, esta gente de qué es lo que está hablando y qué es lo que prevalece. Obviamente prevalece la vida productiva. Eh, claro que hoy en día la sociedad no se mueve, la sociedad capitalista no se mueve necesariamente por la producción, sino se mueve por el consumo. Y ustedes saben muy bien que todo el tiempo, ahora le dan una tarjeta de crédito a cualquier persona muy fácilmente. Ya se la proporcionan en línea, proporcionando apenas su cédula de ciudadanía. Entonces yo creo que el capitalismo aquí lo que deja ver es lo que nos ha dejado ver esta sociedad capitalista con este fenómeno de la pandemia, lo que nos deja ver es la increíble desigualdad social en la que estamos. Eso es lo que nos ha dejado ver. Nos ha dejado ver también la prioridad sobre ciertas vidas, ¿cierto? La prioridad sobre la vida productiva y consumista, eso es lo que nos ha dejado ver. Y por otro lado nos deja ver la prioridad de la vida en sentido biológico y en sentido de lo que les planteaba allí con mi charla de sí, hay que hacer vivir a buena parte de la población y dejar morir a aquellos que están enfermos, ¿cierto? Aquellos que ya están en avanzada edad. Fíjense que por ahí hoy me contaban algo sobre el tema de las UCI, de las camas pues, de cuidados intensivos, que digamos con este asunto de la que estamos llegando como precisamente al borde pues de ocupación de camas, el Estado va a tomar decisión sobre quién las puede utilizar y quién no. Y muy seguramente los que van a poder utilizarla pues son los más jóvenes, seguramente. Eso pasó en Europa, en España, donde se confinaron a las personas de mayor edad, pues se confinaron, las dejaron en las casas, las atendieron en las casas, ¿cierto? Y no las atendieron propiamente en las UCI. Entonces, digamos, eso nos da mucho que pensar allí. Y ahora que vuelven y toman el tema de la doctrina del shock, lo que dice Naomi Klein al final de ese documental que Juan nos recomendaba, al final dice, lo importante es estar informados, no estar solamente ubicados en el tema de la pandemia, porque por otro lado se están moviendo muchas cosas, ¿cierto? Y en nuestro país, pues ni se diga, tenemos muchos asuntos que quedan ocultos y que quedan ahí digamos, no muy visibilizados, o más bien este asunto de la pandemia ha invisibilizado otros fenómenos y otros hechos a los que tenemos que ponerle atención y digamos, hay otras enfermedades y hay otras preocupaciones, digamos, que competen a la vida misma que necesitamos también seguir pensando y aportando. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a proceder a tres preguntas que tenemos acá.
Una de ellas es el profesor Alderit, nos pregunta, nos dice, bueno, la pandemia nos da que pensar y también mucho que sentir. Quisiera que el profesor César hiciera alguna reflexión sobre las emociones en medio de esta situación. También la estudiante Geraldine pregunta, se habla de una nueva normalidad donde el espacio virtual tiene un mayor protagonista para algunos de nosotros. ¿Cómo se ajustan las formas de gobierno que mencionó en este contexto? Y yo tengo como dos dudas. Creo que una de ellas ya me la solucionó un poco al principio, y es como todas estas situaciones que nos menciona, el control disciplinario, el control social, las nuevas fronteras, la hipervigilancia, generan como una posible fragmentación material y simbólica en los espacios, que muchas veces estos espacios tienen unas connotaciones y hacen parte como de una representación cultural de las sociedades. En este sentido, quisiera pues un poco para también conectar con nuestros retos como profesionales en desarrollo territorial, cuáles serían justamente esos desafíos que tenemos nosotros para contribuir, bueno, a esta situación como a la reapropiación de los espacios, pero también a las otras situaciones que se vienen, que también las mencionó como, bueno, que ya están, pero se están agudizando aún más, como la pobreza, las desigualdades sociales y todo esto. Bueno, no, son preguntas muy fuertes que son como para un curso, pues, pero bueno, vamos a intentar de abordarlas. Uno, bueno, el profe Alderí pregunta por las emociones. Bueno, bueno, yo parto de un hecho y es que no, no soy psicólogo, pero lo digo un poco desde mi propia experiencia y un poco algunos pues otros referentes de personas cercanas y de algunos temas que he podido indagar por allí. Yo creo que hay algo pues que yo pensaba como al inicio de todo este proceso y es que de todo este asunto pues que estamos viviendo y es que muy seguramente íbamos a pasar por distintos estados emocionales que, que en algunas personas se da también en distintos niveles. Algunas personas eh, lo pueden vivir más fuerte que otras, algunas están, entre comillas, más preparadas que otras porque han tenido otras experiencias en la vida, en fin. Hemos visto también en nuestros cursos, en nuestra dinámica pues, de continuidad de la vida universitaria que varios estudiantes también han estado en ciertos estados de depresión, también en distintos niveles. Mucha gente no sabe si continuar o no, hay algunos que han cancelado, en fin. Yo creo que las emociones allí son un asunto al que hay que efectivamente ponerle mucho cuidado y creo que lo importante es poder hablar con alguien. Creo que esas emociones no se pueden manejar solo, uno no está realmente como en capacidad necesariamente de poder manejar esos estados emocionales, además porque estos estados pues de emocionales, sentimientos que hemos estado viviendo han sido forzados de cierta manera, ¿cierto? Nos confinan, nos toca confinarnos y el espacio de la casa pues no es el mismo para todo el mundo, ¿cierto? Hay gente que vive hacinada, hay gente que su espacio habitual en la casa pues no es agradable, que hay gente que le gustaba vivir por fuera, ¿sí me entienden? Como otro tipo de dinámicas que el momento de estar confinados, pues digamos que nos obliga, o sea, forzosamente nos ha tocado vivir una serie de emocionalidades que si estamos sintiendo, creo yo, que si estamos sintiendo muy fuertes y no las sabemos cómo abordar, pues es importante poderlas comunicar pues, con los más cercanos, yo creo, poderlas hablar y poderlas tramitar de cierto modo. Pero, pero creo que eso también nos da que pensar, ¿no? Eso también yo creo que esa frase cliché que la adjudican a Federico Nietzsche, el filósofo alemán, de lo que no me mata me hace más fuerte, que, que no estoy seguro si es de él. Yo hice mi trabajo de grado en filosofía sobre la filosofía de Nietzsche y tal vez nunca me encontré esa frase,
pero sí hay un asunto y es que, digamos, ese tipo de emocionalidades pues pueden llevar a una crisis o pueden sacarnos adelante también, pueden ayudar a fortalecernos muchísimo y a poder pensar precisamente en qué tipo de vida o qué tipo de sociedad es la que necesitamos comenzar a transformar, ¿cierto? Un poco lo que dejaba ver al principio de la pandemia era, bueno, cómo la naturaleza tiene esa capacidad de resiliencia y vuelve, ¿cierto? Vuelven y aparecen animales pues que nunca habíamos visto, ¿cierto? Las aguas medianamente del mar se limpian y tal, y hoy las vemos otra vez contaminadas por todos estos elementos, tapabocas, guantes y ese tipo de cosas, volvemos a ver otra vez la contaminación. Entonces creo que la vida en ese sentido, o mejor dicho, esta situacionalidad emocional que estamos viendo, yo creo que nos pone de cara a pensarnos un poco hacia qué sociedad es la que necesitamos y queremos vivir, ¿cierto? No se trata de reinventarse porque a veces por ahí hay un chiste que una vez intenté reinventarme y me fue mal, me fue peor que como estaba antes. No se trata un poco de reinventarse en esa, bueno, para algunos les funciona la, la lógica hippie si se quiere, pero creo que sí hay la necesidad de repensar, me parece a mí, de repensar y en ese sentido un poco conectando con con la pregunta que hace Daniela de, bueno, como esos desafíos en clave de los espacios y de la vida que allá habitamos, pues es totalmente pertinente para aquellos que están relacionados desde el punto de vista académico, profesional, con estos asuntos de lo espacial y lo territorial y la vida que se envuelve en ellos. Creo que un aporte fundamental de estas personas es, bueno, ustedes saben que los espacios y los territorios se planean, bueno, ¿cómo vamos a planear esos territorios? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Cierto? Que en esa clave de pensarnos distinto, digamos, la vida que estamos viviendo en comunidad, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las restricciones? Si vamos a hacer, si, seguramente las restricciones van a ser mucho más fuertes, mucho más severas durante un tiempo, pero eso se tramita, por ejemplo, alrededor de políticas, y ahí creo que nosotros tenemos un escenario interesante y muchos escenarios, digamos, de investigación en estos temas se abren con esta situación, ¿cierto? Lo que les contaba de apropiarse de los espacios, ¿cierto? Ya no creo que los estudiantes que están haciendo sus trabajos de grado sobre ese tema tendrán que poner la pregunta ahora, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Como les decía, la sociedad no va a cambiar seguramente, pero sí de una u otra manera es interesante comenzar a pensar cómo nos volvemos a reapropiar de eso, de esos territorios y esos espacios, y ahí se moviliza obviamente lo cultural, ¿cierto? Lo político, lo económico, que son asuntos interesantes pues que se abren ahí en ese aspecto. Y si entendí bien la pregunta que hacía Geraldine sobre estos espacios de la virtualidad, cómo se ven las formas de gobierno allí, pues digamos hay una, digamos lo que ha digamos, generado un poco la socialización a través de lo virtual, a través de las redes sociales, es precisamente que estas formas de gobierno disciplinar, soberana, de control, biopolítica, pues se mueven por allí. Digamos, lo que les decía, hoy en día seguramente, eso pues digamos, pues digamos que no habría que hacer estudios muy rigurosos pueden ser estudios chéveres, pero no habría que hacer una cosa muy rigurosa porque el sentido común nos dice que si tú estás interactuando todo el tiempo a través de las redes sociales, estás dando información, estás todo el tiempo poniendo tu vida allí, viendo la vida de los otros, esa hipervigilancia, ¿cierto? Esa hipervisibilidad, todo es, eh, eh,
todo es visible, ¿cierto? Muy seguramente esas formas de gobierno están ahí funcionando, ¿cierto? Y muy seguramente tus conductas están siendo movilizadas, están siendo transformadas, tu propia subjetividad, tu propia forma de entender el mundo está siendo movilizada no por la red, ¿cierto? Sino, no por la red social en cuanto tal, es una plataforma, ¿cierto? Sino por las prácticas que se están tejiendo allí, ¿cierto? Entonces, creo que eso es un asunto, eso es un tema también interesante que se ha venido explorando, no sé en Colombia qué tanto se explore eso, pero, pero, pero sí es un tema que está ahí por explorar y que es muy importante, no necesariamente, bueno, ayer veía un documental en la Deutsche Welle que muy interesante a propósito de este tema de la información, de la tecnología, y nos decía, bueno, la tecnología tiene también eso paradójico, nos puede llevar a la desgracia total o nos puede también ayudar muchísimo a resolver pues todas estas, todos estos impactos que el hombre ha generado sobre sus propios territorios, sobre la tierra, sobre sus lugares cercanos y sobre los modos de vivir y de habitar la vida, pues la vida en el planeta. Listo, profe, muchas gracias. Cerramos este bloque de preguntas con una pregunta que nos realiza María Benítez. Me gustaría que comente sobre el impacto de esta pandemia en los territorios donde habitan pueblos indígenas de Colombia o en zonas donde el Estado tiene muy poca presencia. Pues fíjate que, Mara, aprovecho para saludarte. Eh, pues fíjate que, por ejemplo, aquí en Colombia, en el Amazonas, por ejemplo, ustedes vieron en Leticia fue muy fuerte el tema de los contagios. Ya ahorita está un poco más controlado, pero, pero fíjense, no solamente sobre las comunidades indígenas, ¿cierto? Sino sobre las comunidades afro, todas nuestras comunidades étnicas, precisamente por esa desigualdad social tan grande, tan profunda que hay, es a quienes más afectado directamente. Entonces ustedes ven las cifras en el Pacífico, en Chocó, ¿cierto? En ciertas comunidades donde no hay acceso a la salud, ¿cierto? Es muy difícil, o si hay acceso a la salud es muy restringido porque no tienen la capacidad instalada pues para atender a la población. Digamos, pues afecta muchísimo a nuestras comunidades indígenas. Yo realmente no tengo cifras, pues yo decidí ya en algún momento de esta cuarentena, decidí no volver a mirar cifras y esto porque ya me estaba causando un poco de paranoia. Entonces, pues, no tengo cifras pues, con respecto a nuestras comunidades indígenas, pero sé que ha afectado mucho. Pero también hay procesos de resistencia en clave de la información. Por ejemplo, estuve ahí mirando en un seminario que se hizo sobre cartografía social en el Amazonas. Hicieron ahora hace poco un evento y ellos están capturando información, recogiendo información, datos sobre las comunidades indígenas del Brasil, del Amazonas brasilero. Y todo el tiempo están mostrando, reflejando, ¿cierto?, a la comunidad, digamos, cómo va el tema del coronavirus en esas regiones. Entonces creo que, digamos, hay muchas formas en que nosotros podríamos aportar desde nuestros conocimientos para precisamente atender o por lo menos visibilizar la información de estas poblaciones que están muy alejadas y en las que más recae con fuerza, no solamente por el tema del coronavirus, sino porque socialmente e históricamente pues han sido poblaciones que están en una desigualdad pues muy amplia con respecto al resto de la población. Bueno, profe, muchas gracias. Ya finalmente queda agradecerle a usted por vincularse con esta charla tan interesante que nos lleva a repensar un poco
los desafíos para el desarrollo territorial en este contexto de pandemia y pospandemia. Muchas gracias. También les recordamos a todos que en el chat el profesor Alderit ha estado compartiendo contenido de interés sobre la doctrina del shock y también nos compartió un artículo sobre OMAPAS o temapeo, del cual nos habló previamente el profesor César. Bueno, a todos muchas gracias por su participación. Les recordamos que este ciclo de charlas se realiza los viernes cada 15 días. La próxima charla, el 31 de julio, comenzará el nuevo bloque sobre medio ambiente y cambio climático con el profesor Oscar Rueda. Les deseo un feliz día. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por asistir, por escucharnos y digamos, por atender un poco a este llamado y a estos escenarios muy propositivos de los estudiantes del pregrado. Me parece supremamente interesante y me gustaría verlos hablando, haciendo sus propias charlas y conferencias. Sería súper interesante que ustedes se propusieran allí también para poderlos escuchar y dialogar. Entonces, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao. Profe César, ¿está todavía por acá? Sí, Geraldine. Profe, le iba a pedir un favor. Ahorita le envío al correo un consentimiento para que, por favor, si me lo puede firmar, porque estas charlas se están subiendo al canal de YouTube de comunicaciones de la seccional. Ah, bueno, Cuando le listo. quede fácil la semana, Fernanda nos está apoyando con esto. Ah, listo, Geraldine, no hay problema. Bueno, y profe, muchísimas gracias por su vinculación. No, a ti muchas gracias Seguimos. por haberme invitado. Vale, hasta Cuídense mucho. luego. Bueno, chao.